Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bendición a todos ustedes. Es un privilegio de compartir este live, de poder compartir una enseñanza bíblica que estamos estudiando el libro de Gálatas, capítulo 1. Nos estamos centrando en este capítulo de manera detallada, versículo por versículo. Lo estamos viendo de manera exegética, de poder analizar e investigar un poco acerca la intención del autor en esta epístola a los Gálatas, capítulo 1. Y bueno, antes de comenzar este estudio, quisiera saludar a todas las personas que se están conectando, pudieran darle me gusta, compartir este video. Vamos a dar ciertas enseñanzas en este momento, en este minuto, y vamos a estudiar este libro que es bastante importante, ya que el apóstol Pablo se centra en un estilo donde está explicando ciertas cosas necesarias para la salvación, en lo cual está en juego la salvación aquí en la epístola a los Gálatas. Y eso es lo que estamos estudiando en este capítulo. Habíamos, bueno, aquellos que se están conectando, saludarle a todos ustedes, a todas las personas que se están aquí integrando en este pequeño espacio de compartir este estudio de la palabra de Dios. Bien, estamos en este espacio, estamos estudiando de manera detallada algunos libros de la Biblia. Bueno, nos estamos centrando aquí en esta epístola a los Gálatas, pero si bien vamos a dar ciertas enseñanzas bíblicas, no solamente de manera exegética, sino que también vamos a dar, eh, bueno, argumentos, ¿cierto?, a favor, en contra, en distintas temáticas, distintas perspectivas dentro de la iglesia evangélica protestante y también pentecostal. Bien, entonces vamos a empezar este estudio, esta temática de este capítulo 1. Y bueno, aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí en este versículo hay algo bien interesante en este versículo. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, hay dos presentaciones. Primero, su presentación personal, y segundo, su presentación ministerial. Aquí lo estamos viendo de manera resumida, ya que nos vamos a centrar en dos versículos, versículo 8 y versículo 9. Nos vamos a centrar en esos dos versículos, pero de manera resumida, pasando versículo por versículo. Aquí en este versículo 1, aquí el apóstol Pablo está haciendo la presentación, tanto personal como ministerial. Personal como Pablo, porque anteriormente era Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos, y al perseguir a los cristianos, ¿cierto?, en camino a Damasco sale al encuentro del Señor resucitado, y ahí lo transforma, lo cambia, ¿cierto?, y de poder llevar esta misión de predicar el Evangelio a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo, y después hace la segunda presentación, aquí en su área ministerial como apóstol, y la palabra apóstol, ¿cierto?, apostolo, es un enviado, es una persona autorizada, ¿cierto?, delegada de parte de Dios, una persona que está bajo autoridad, una persona como un apóstol que lleva un mensaje, y este mensaje es el evangelio que está llevando el apóstol, porque es un enviado. Y este enviado no es por hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, que está elevando una elevación respecto a la persona de Jesús, sino por Jesucristo, Jesús el ungido, Jesús es el Mesías, Jesucristo, ¿cierto?, el Hijo de Dios. Y aquí está haciendo una elevación respecto a la persona de Jesús. Y después dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí ya está adentrando en este mismo versículo, en el versículo 1, está adentrando aquí de manera introductoria el Evangelio, ¿ya? Entonces el Evangelio, en cuanto a su consistencia, en cuanto al contenido, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo evidenciable respecto a lo que se estaba desarrollando, la enseñanza, la doctrina en la iglesia primitiva, en el desarrollo de la iglesia, respecto a qué y cómo se tiene que centrar, ¿cierto?, la creencia, es que Dios, ¿verdad?, el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Jesús murió por nosotros, ¿cierto?, y resucitó entre los muertos al tercer día. Entonces ya aquí el apóstol Pablo se está centrando de manera introductoria en este versículo, porque no solamente, solamente en este versículo, ya está trayendo cierta
cierta complejidad y también una profundización bastante importante aquí en este versículo, porque ya no solamente está hablando de manera personal, sino que también el área ministerial. Está hablando también en cuanto al enviado, ¿cierto? En cuanto al mensajero, que es un apóstol, y también acerca de la persona de Jesús, y también es Dios el Padre que lo resucitó a Jesús. Entonces aquí ya están conjugando ciertas palabras, ciertos vocablos, para poder dar cierta introducción en este capítulo, ¿verdad? Aquí en este capítulo 1, versículo 1. Y bien, entonces, siguiendo acá, en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿ya? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, aquí en el versículo 2, si ustedes se recuerdan, el versículo 1 hace una presentación personal, ¿verdad? Y también su presentación ministerial. Y aquí en el versículo 2 ya hace una presentación comunitaria, una presentación, ¿verdad? Como una delegación misionera, una delegación respecto a los ministerios, a los enviados. Entonces, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo no anda solo por la vida, ¿verdad? Sino que ya se comporta de manera intrínseca respecto a que como iglesia, porque no solamente anda predicando solo, sino que está, y todos los hermanos que están conmigo, ¿verdad? Que anduvo con Bernabé, ¿cierto? Anduvo con Timoteo, ¿verdad? Después, ¿cierto? Y después andaba con Sila, etc. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, hay una delegación misionera, hay, ¿cierto? Un acompañamiento de los hermanos que están con él y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quienes? A las iglesias de Galacia. Entonces, en esta introducción, en este versículo 2, también hay una problemática respecto a lo que está pasando en las iglesias de Galacia. Entonces, aquí hay algo interesante. A las iglesias de manera plural, no singular, sino que de manera plural, porque hay distintas iglesias en esta región, y en esta región, como hay distintas iglesias, hay una problemática que se germinó solamente en una localidad específica, geográfica, sino que, ¿cierto?, se germinó en toda la región de Galacia. ¿Y cuál era la problemática en ese momento? Es que había una confusión, una imposición, y habían falsos maestros, en este caso eran los judaizantes, ¿bien? Entonces aquí el apóstol Pablo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Galacia. Y aquí en el versículo 3, ¿verdad? Aquí en el versículo 3, aquí dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya adentrando un poco más en el contenido del Evangelio, gracia, la palabra gracia y paz sean a vosotros. Entonces aquí esta palabra el apóstol Pablo no solamente lo usa aquí en esta epístola de los Gálatas, sino que ya la usa también en el libro de Romanos, el libro de Efesios, en la mayoría de sus epístolas. Entonces la palabra gracia tiene una connotación de que es un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros, en cuanto a la salvación como un regalo. No es por méritos humanos, ¿verdad? No es por obra humana, y también por consiguiente, aquí lo que está sucediendo en la región de Galacia respecto aquí a las obras de la ley, no somos salvos por las obras de la ley, ¿cierto? ¿Cuáles eran las obras de la ley que estaban imponiendo los judíos en ese momento? Era la circuncisión, las obras ¿cierto? Las obras de la ley, ¿verdad? Entonces también estaban las fiestas, de poder integrarse en el judaísmo y de poder añadir ciertos requisitos para poder ser salvo. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo está añadiendo, ¿cierto? Y está utilizando una palabra que es la gracia. La gracia es un regalo de parte de Dios para el creyente, ¿verdad? Entonces, la palabra gracia, como dice Efesios capítulo 2, por gracia soy salvo, ¿cierto? No por obra para que nadie se gloríe. Entonces, aquí el apóstol Pablo está utilizando esta palabra. Y después dice gracia y paz. Y la palabra paz no significa que sea ausencia de guerra, ausencia de problemas, ausencia quizás de ciertas cosas que pueden suceder en la vida, ¿verdad? Porque también dijo el Señor, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No significa en el estricto rigor en ese sentido, sino que la palabra paz se refiere a que hay una relación o hay una reconciliación entre el hombre y Dios, ¿cierto? Había una pared intermedia entre Dios y el hombre por causa del pecado. Entonces viene la gracia, después viene la paz. La gracia es el regalo, la salvación, y después la paz. Y esta paz, ¿verdad?, la cual atrae, ¿cierto?, una paz reconciliadora entre el hombre y Dios, ¿por causa de quién? Por la persona de Jesús, por la persona del Señor.
Entonces, aquí lo que está estableciendo el apóstol Pablo, el inicio de la dimensión teológica o cristológica o cetrológica respecto a la salvación como un don divino, no como un logro humano, no como méritos propios, no como algo que nosotros podamos añadir, ¿cierto?, a la salvación, podamos añadir, ¿verdad?, ciertos requisitos, ciertas cualidades o ciertas cosas que nosotros podamos hacer en la vida para poder añadir, como que si la salvación o la gracia, el regalo de Dios fuera insuficiente. Bien, entonces cuando hablamos acerca de la salvación, nosotros creemos en la persona de Jesús, pero el Señor nos salva, Cristo nos salva a todos nosotros y no es por obra humana. Viene el Espíritu Santo, nos convence, ¿verdad? ¿Cierto? Nos contrista, viene el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y justicia, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos regenera y ahí, ¿cierto? Después viene la justificación por la fe. Ese es el versículo 3. Y después viene en el versículo 4, ¿ya? En el versículo 4 y 5, dice, el cual se de sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí en este versículo, el cual se dio a sí mismo por otros pecados respecto a la persona de Jesús, ¿cierto? Respecto al sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Y el presente siglo malo en la cosmovisión judía se refiere a la corrupción, a la maldad, ¿cierto? Y al pecado. El siglo malo. En este siglo malo, ¿cierto? No, cuando habla acerca de la perspectiva judía, como está corrompido, ¿cierto? Y la maldad que se ha multiplicado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor respecto a su sacrificio? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Para qué? Para, ¿cierto? Lo que hace sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Entonces, no significa que nosotros vamos a estar aislados del presente siglo malo, sino que librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué? Porque ya nos, como dijo el Señor, ya no somos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, volviendo con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es que para librarnos del presente siglo malo, entonces, a ser librado del presente siglo malo, entonces a partir de ese momento, ¿conforme a qué? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad, para los seres humanos? Es librarnos del presente siglo malo. Entonces ahí viene la respuesta del apóstol Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? Y lo que está explicando el apóstol Pablo en este versículo 4 y 5 es para librarnos del presente siglo malo. Entonces tenemos el siglo malo y también tenemos el siglo venidero. Entonces, al librarnos del presente siglo malo, nos lleva automáticamente al siglo venidero. Entonces, el creyente, el cristiano, como dice también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el libro, ¿verdad?, ¿cierto?, en las epístolas, respecto a qué, que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra mirada está en los cielos, como dijo también el Señor en los evangelios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, todo lo demás será añadido. Entonces, los versículos 4 y 5 presentan un credo compacto respecto a qué, a la obra expiatoria de la persona de Jesús. Y lo cual está anticipando la argumentación posterior, porque hay una argumentación que está presentando el apóstol Pablo sobre qué, sobre la suficiencia del sacrificio para la salvación completa. Entonces, ¿cuál era la problemática que había en la región de Galacia? Que estaban los judaizantes, estaban los falsos maestros, estaban imponiendo, ¿verdad? Estaban imponiendo la circuncisión, los requisitos, las obras de la ley, ¿cierto? De poder obligar a los cristianos que eran gentiles y los judíos que se están convirtiendo al cristianismo, obligarlos, ¿cierto? De manera categórica, como una imposición de que pudieran ellos practicar, ¿cierto?, la costumbre, la cultura y las obras de la ley. Entonces, en ese momento es lo que está pasando aquí en la región de Galacia. Por eso presenta el apóstol Pablo este tipo de argumentación. Y aquí ya después en el versículo 6, aquí ya entra aquí, ¿cierto?, con un tono diferente el apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, ¿cierto?, de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Para qué? Para seguir
Entonces, en este versículo 6, cuando dice estoy maravillado, porque aquí se siente asombrado el apóstol Pablo, y el estar asombrado por qué es lo que estaba sucediendo en la región de Galacia, porque estaban los cristianos, y los cristianos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguir el evangelio que el apóstol Pablo le había predicado. Ese es el evangelio. Entonces, al ver este tipo de conducta, este tipo de comportamiento y de cómo cambia la perspectiva de los cristianos gentiles, los cristianos que están en ese momento en la región de Galacia, de cómo cambia su perspectiva y cómo son llevados y cómo son confundidos de manera tan fácil por los judaizantes, entonces para ellos, culturalmente hablando, en ese momento sobre todo los gentiles que venían de un bagaje cultural religioso pagano y que venían al cristianismo, para ellos era muy normal añadir cierta perspectiva religiosa de otra índole, ya porque eso atraía un poco más de riqueza espiritual. Entonces aquí el apóstol Pablo, cuando dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamamos para la gracia, entonces como que ellos recibieron el evangelio, le dijeron sí al evangelio, le dijeron sí a la persona de Jesús, de poder seguir a Jesucristo, seguir el evangelio. Entonces el apóstol Pablo, me imagino, ¿verdad? Como que cuando estaba predicando el evangelio y ellos le dicen, no, yo voy a seguir el evangelio, yo voy a seguir la palabra, yo voy a ser cristiano como tal, voy a dar los frutos necesarios. Y el apóstol Pablo en ese momento quizás está bien, y se va contento, se va alegre, pero después llega un momento dado, aquí parafraseando, ¿verdad? Llega un momento dado, porque aquí lo que él demuestra, el tono, demuestra, ¿cierto? En estas palabras estoy maravillado, entonces la palabra maravillado es como que algo, ¿cierto? Algo le sorprendió de manera tan grande y tan potente, en ese momento el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Ahora la pregunta es, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Hay un evangelio, hay dos evangelios, 3, 4, 5 evangelios, pero aquí para el apóstol Pablo hay solamente un evangelio. Solamente un evangelio hay para el apóstol Pablo. Entonces aquí lo que dice, para seguir un evangelio diferente, que este evangelio diferente está mutilado, está pervertido. Este evangelio diferente que están siguiendo estos cristianos, ¿cierto? Que están siendo engañados y atraídos por la falsa enseñanza de los judaizantes, prácticamente es un evangelio diferente, aunque tengan el nombre de Cristo. Aunque tenga el nombre de Jesús, es un evangelio diferente. Entonces hay un solo evangelio. Y aquí lo que está presentando el apóstol Pablo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y la palabra gracia lo vuelve a repetir. Vuelve a repetir aquí en este versículo 6 la palabra gracia, del que os llamó por la gracia de Cristo, por la gracia del Señor. Entonces, para seguir un evangelio diferente. Y el vocablo en el griego, la palabra maravillado es taumazo, lo cual significa estoy maravillado, estoy asombrado. ¿Ya? Entonces aquí lo que está expresando el apóstol Pablo es una mezcla de sorpresa y a la vez también está desaprobando, ¿cierto?, la conducta de los cristianos gentiles y judíos que están en ese momento en la región de Galacia y que están siguiendo un evangelio diferente. Entonces aquí este vocablo, y respecto al tono, porque cuando nosotros leemos los textos bíblicos, no es solamente respecto lineal, ¿verdad? Porque hay ciertos tonos también de molestia, un tono de asombro, en este caso aquí en este versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, hay un asombro, hay ciertos tonos, ¿verdad? Hay ciertos vocablos, ciertas palabras que culturalmente hablando, en ese momento la iglesia primitiva, sobre todo los apóstoles, cuando escriben o cuando escribe sus epístolas, ¿verdad? Entonces hay ciertas palabras que ocupa para poder demostrar cierta exhortación para los cristianos, para los destinatarios, ¿verdad? O para las iglesias. Entonces, este vocablo en el griego es tomazo, lo cual significa estoy maravillado, asombrado. Y lo que está expresando es una mezcla de sorpresa y de desaprobación. ¿Bien? Entonces, aquí prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es seguir, o lo que están los cristianos están siguiendo un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Entonces, imagínese usted lo que está pasando en ese momento, aquí en el versículo 6. Y después ya pasando al versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, aquí ya hay ciertos elementos que están incluyendo el apóstol Pablo.
no que haya otro, porque por supuesto no hay otro evangelio, hay solamente un evangelio, sino que hay algunas personas o hay algunos cristianos que se hacen llamar cristianos, pseudo cristianos, que están perturbando y quieren pervertir, están perturbando a los hermanos, a las iglesias y además también y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio del Señor. Entonces, lo que está pasando acá, aquí en este versículo, porque hay algunas personas que están pervirtiendo el evangelio, y la pregunta es, ¿eso está pasando hoy en día, en el siglo XXI? Porque en el desarrollo de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, siempre ha habido gente que han querido pervertir el evangelio. Y en el siglo XXI vemos que también hay gente que quiere pervertir el evangelio. Pero ¿cuál es el contexto de la carta de la Epístola a los Gálatas? El contexto es que están añadiendo ciertos requisitos para la salvación, como una imposición, como una obligación para los cristianos. Entonces, esa es la molestia del apóstol Pablo, esa es la exhortación y esa es la intención de poder escribir esta carta, de poder escribir esta epístola a los Gálatas. Entonces, hoy en día, en la actualidad, en el siglo XXI, vemos que también hay ciertas cosas que están queriendo añadir como requisito para la salvación, cuando en realidad la salvación es por gracia, es un regalo de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí Pablo clarifica de manera inmediata que no existe otro evangelio. No existe otro evangelio, sino que hay perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bien, entonces, pasando ya aquí al versículo 8, que vamos a hablar ahora, ¿ya? Versículo 8, ¿bien? Aquellos que están conectados, ¿cierto? Puedan darle me gusta, ¿verdad? Puedan compartir este video. Ya, entonces aquí la revelación divina, para Pablo el Evangelio no es un conjunto de ideas religiosas que puedan evolucionar culturalmente, sino una revelación divina indudable. Cuando hablamos acerca del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo respecto a la crucifixión y resurrección del Señor, cuando hablamos acerca del el Evangelio no es un conjunto de ideas religiosas que puedan evolucionar en el tiempo o de manera cultural. Bien, entonces el Evangelio no se adapta en estricto rigor a la cultura imperante de los siglos, ¿verdad? De los siglos, sino que la cultura, si bien es respetable, porque la cultura es parte intrínseca del ser humano de manera social, ¿verdad? Que está insertado en la sociedad en conjunto con ciertas personas en comunidad, de manera civilizada, de poder convivir, ¿cierto?, con otras personas. Pero el Evangelio no es un conjunto de ideas, ¿ya? De ideología, no es un conjunto de ideología religiosas, ¿verdad?, que pueda evolucionar de manera cultural. El evangelio que está presentando el apóstol Pablo es un evangelio de revelación divina de manera inmutable, que no cambia en el tiempo. Que dijo el Señor, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy, ¿verdad?, soy el alfa y el omega. Entonces vemos que aquí para el apóstol Pablo la preocupación y la exhortación que está diciendo acá, que este evangelio que estamos predicando, o que está predicando el apóstol Pablo, no está, ¿cierto?, no está prestado para evolucionar en el tiempo. No es un evangelio que pueda añadir ciertas ideologías o ciertas ideas religiosas paganas o ciertas ideas de manera cultural, añadir al contenido del evangelio. Entonces, cuando hablamos de que el evangelio que está presentando los apóstoles en el siglo I, ese es el evangelio, esa es la base, ¿verdad? Entonces, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, el fundamento, la persona de Jesús, pero cuando hablamos de la persona de Jesús, también hablamos del evangelio. El evangelio es la buena nueva de salvación. Entonces, todas esas palabras, todos esos vocablos tienen relación unos con otros. Entonces, para Pablo, el evangelio no es un conjunto de ideas religiosas que puedan evolucionar culturalmente, ¿verdad?, culturalmente en el tiempo, o que puedan evolucionar de manera cultural respecto a ciertas ideas religiosas que están evolucionando en la sociedad, porque hoy en día vemos ciertas culturas, cultura americana, europea, o cultura, ¿cierto?, que está ligada también a la política, o ciertas ideologías sociales. El evangelio no se adapta
a la cultura o las ideas que puedan contradecir o añadir o perturbar el Evangelio. ¿El Evangelio para qué sirve dentro de la cultura? Pues para poder traer ciertos principios morales y éticos, ¿ya? Principios morales y éticos. Y eso nos lleva a ¿qué? A hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, para Pablo, el Evangelio no es un conjunto de ideas religiosas que pueden evolucionar de manera cultural. Ahora, aquí en el versículo 8, exegéticamente hablando, quizás no es una exégesis de manera académica o, ¿verdad? O una tesis, sino que cuando hablo así que una exégesis, estamos hablando acerca de poder adentrarnos un poco en el contexto histórico, cultural. Pero aquí en el versículo 8 dice, más si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces aquí hay una preocupación del apóstol Pablo por los cristianos, pero también el apóstol Pablo en cuanto a la exhortación que está haciendo acá, más si aún nosotros, porque está incluyendo, el apóstol Pablo se está incluyendo, y hacer, al estar incluyéndose en su persona, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, ya que si viniera un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿ya? El anuncio del evangelio sea anatema. Y después en el versículo 9, como antes hemos dicho, volviendo a lo mismo, también ahora lo repito. O sea, aquí lo está repitiendo. El apóstol Pablo está repitiendo. También ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, entonces vemos que del que habéis recibido, entonces ya lo recibieron. ¿Cuál es el evangelio? Ya lo recibieron. Y si ya recibieron el evangelio, este es el evangelio que tienen que seguir. Este es el evangelio. Pero si algunos predican otro evangelio, ¿cierto? Aparte del que habéis recibido ustedes, sea anatema. Y llámese quien se llame, sea un ángel del cielo, sea un apóstol, sea un pastor, sea quien sea, porque aquí lo que está incluyendo el apóstol Pablo, un ángel del cielo. Entonces, un ángel del cielo, todos sabemos quién es un ángel del cielo. Entonces, si viene un ángel del cielo a predicar otro evangelio, sea anatema, entonces está incluyendo de manera aquella angelología, ángeles, y también se está incluyendo a sí mismo como apóstol, ¿cierto? Un apóstol, si aún nosotros, o un ángel del cielo se anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Ahora, en el versículo 8 y 9, Pablo está empleando un tono judicial, ¿bien? Un tono judicial. Este tono judicial, de manera, ¿cierto? Aquí, cuando hablamos acerca del mundo del siglo I, de manera judicial, ¿cierto? Ahí levantándose, ahí, como vemos en la imagen, tono judicial del apóstol Pablo, ante ciertas audiencias, ciertas personas, y lo que está empleando aquí el apóstol Pablo en este tono judicial también profético, ¿ya? Aquí lo que está pronunciando la palabra anatema sobre cualquiera o incluso sobre él mismo, o un ángel del celestial que altera el mensaje original. Entonces el evangelio tiene un mensaje original. Y este mensaje original, ¿verdad? No puede ser alterado, no puede ser perturbado, no puede ser distorsionado, no puede ser mezclado. Este mensaje original. Y este evangelio, quizá usted se puede preguntar, pero si la epístola a los Gálatas fue escrita por los años 49 después de Cristo, bueno, algunos 51, 53, pero independientemente de eso respecto a la fecha, pero de manera conservadora, en el año 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén, entonces aquí vemos que si bien falta aún, ¿verdad?, los evangelios por escribirse, falta el evangelio de Juan, falta la epístola de Efesios, Filipenses, las epístolas carcelarias, falta el libro de Romanos, falta el resto del Nuevo Testamento. Pero, ¿y qué pasa con eso? No, el resto del Nuevo Testamento predica el mismo evangelio. No hay no hay otro evangelio que esté predicando el apóstol Pedro o que esté predicando el apóstol Juan. Todo está en el mismo núcleo,
todos están en el mismo, ¿cierto? En la solidez respecto al Evangelio. El Evangelio, ¿cierto? Es uno. El Evangelio es uno. Entonces, aquí lo que está diciendo en el apóstol Pablo respecto a la pronunciación, las palabras anatemas, que sobre cualquiera o incluso sobre el mismo ángel del cielo, si alguna persona altera el mensaje, altera el Evangelio, ese anatema. Entonces, no hay una preocupación, no hay quizá un temor, ¿verdad? Un temor, porque aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo respecto a un tono muy fuerte, muy fuerte, ¿cierto? Un tono judicial y sea anatema. Bien, entonces, aquí, la línea de pensamiento en el siglo I, la iglesia primitiva había dos líneas de pensamiento. Primero, el judaísmo legalista. ¿Cuál es el judaísmo legalista? Los judaizantes. Buscaban imponer la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, pueda tomar su Biblia, pueda leerla conmigo. Hechos 15, 1. ¿Cuál es lo que dice acá? Hechos 15, 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así de manera categórica. Aquí los judaizantes, aquí los falsos maestros y los que están predicando el evangelio diferente, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que están diciendo? Están enseñando a los hermanos: si no circuncidáis conforme a ¿qué? Al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí ya rompe de manera directa la justificación por la fe. Eso es lo que está en juego, la justificación por la fe, la salvación por gracia, por un regalo de parte de Dios, el sacrificio perfecto, porque si hay una circuncisión para ser añadido como requisito para salvarse, entonces el sacrificio de Cristo es insuficiente. Es insuficiente. Ahora, también tenemos la segunda línea de pensamiento, el sincretismo helenista, ¿ya? Aquí tendrían a mezclar la fe cristiana con filosofía ocultos locales, ¿ya? Ocultos locales. Entonces, aquí estaban los judíos, ya celosos de la ley de Moisés, los judaizantes, los judíos que venían con una costumbre y una cultura, ¿verdad?, arraigada, ¿cierto?, al pensamiento, ¿verdad?, religioso judío respecto al Antiguo Testamento. Y también tenemos la segunda línea de pensamiento que se está convirtiendo en cristianismo, el sincretismo, ¿ya? Que estas personas gentiles que venían de los egipcios, de los persas, de los capadocios, ¿cierto?, de distintas localidades geográficamente hablando, que tenían otro bagaje cultural religioso, que creían en otros dioses, ¿cierto?, en dioses paganos. Y estas personas que venían también de los griegos, ¿cierto?, que tenían los dioses romanos, tendían a mezclar la fe cristiana con la filosofía, ¿ya?, con la filosofía mezclada con la religión pagana, ¿ya?, porque el apóstol Pablo usa filosofía para poder argumentar, pero esta filosofía que usa el apóstol Pablo, ¿cierto?, está subordinada al evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertas personas que trataban o estaban haciendo, mezclando la fe cristiana con las filosofías paganas, con la cultura religiosa pagana. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, es una declaración apostólica de la exclusividad, es donde establece que el Evangelio de Cristo no admite modificaciones. No admite modificación aquí el Evangelio de Cristo. No admite modificaciones. No admite que alguien o quien sea pueda pervertir, ¿cierto?, o pueda perturbar el Evangelio. No existe, ¿cierto?, para el apóstol Pablo un segundo o un tercer evangelio. No existe. Hay un solo evangelio. Y no admite el apóstol Pablo, porque cuando dice, os habéis recibido el evangelio, ustedes que recibieron este evangelio, este es el evangelio. Entonces no admite un evangelio diferente. No admite modificaciones. No admite, ¿cierto?, que alguna gente, algunos falsos puedan añadir para poder complementar, porque algunos quizás puedan tener una intención positiva, una buena voluntad, pero muchas veces esa buena voluntad te lleva a error, te lleva a la herejía, te lleva, ¿cierto?, al paganismo, te lleva al falso evangelio, te lleva a practicar un evangelio diferente. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9
de manera categórica, el apóstol Pablo dice es una declaración apostólica. La palabra apóstol, un enviado, un mensajero, una persona bajo autoridad que tiene autoridad apostólica para poder aceptar la doctrina, la enseñanza bíblica, es una declaración apostólica de exclusividad. No admite modificaciones, no admite que pueda complementarse con la cultura religiosa pagana. No admite. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Nuevo Testamento el apóstol Pablo ocupa cierta filosofía para poder argumentar, pero como les dije recién, todo está subordinado al Evangelio. Y si el apóstol Pablo ocupa cierta filosofía, cierta argumentación y retórica de la cultura imperante de los griegos, lo usa para poder darle cierta intención, un contexto, una interpretación respecto a la predicación, pero nunca se basa, ¿cierto?, para decir este es el evangelio mezclado con la filosofía. Entonces es una declaración apostólica de exclusividad. Ahora, las buenas nuevas. Cuando hablamos acerca del evangelio, ¿qué es el evangelio? En el mundo greco-romano, siglo I, las buenas nuevas de salvación, evangelio, eran proclamaciones de nacimiento o de victoria de emperador. Entonces nacía, ¿verdad?, el heredero, o había una victoria de un emperador, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Entonces, al usar este término el apóstol Pablo respecto al evangelio, lo que está describiendo acá es al mensaje de Cristo, es que Pablo está redefiniendo la fuente de autoridad y salvación. ¿Qué significa esto? Que el evangelio, las buenas nuevas, o la autoridad de las buenas nuevas, o el origen, la fuente de las buenas nuevas está en la persona de Jesús. Entonces, no es de César, no es del emperador, no es de un heredero, ¿cierto?, romano, no es cierto de un rey o un emperador, etcétera. No. Está redefiniendo las buenas nuevas que tiene una autoridad que es la persona de Jesús. Y la persona de Jesús, ¿cierto?, es el rey de reyes. Es el Señor de señores, es el Señor de los emperadores, es el Rey de los reyes, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Jesucristo, ¿verdad?, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, al usar este término para describir el mensaje de Cristo, Pablo está redefiniendo este término. La fuente de autoridad y salvación no es de César, no es del emperador, no es de Nerón, no es de Domiciano, no es de Vespasiano, sino es de la persona de Jesús. No es de Herodes, no es de Pilato, es de la persona de Jesús, de la persona de Cristo. Por ejemplo, una inscripción hallada en Priene, Asia Menor, cerca de Galacia, vemos acá el nacimiento del dios Augusto. Fue para el mundo el comienzo de las buenas nuevas, el nacimiento del dios Augusto. Entonces, esta inscripción de manera arqueológica, hallada en Priene, Asia Menor, esta significancia respecto a las buenas nuevas, pero vemos que las buenas nuevas de salvación, respecto al nacimiento en Belén, al nacimiento del Hijo de Dios, al nacimiento, ¿cierto?, de Jesús, el admirable consejero, príncipe de paz, el Mesías, el nacimiento, las buenas nuevas. Este es el Evangelio, nacimiento, el ministerio del Señor, la crucifixión, resurrección y la segunda venida de Cristo. Entonces, siguiendo acá con la temática, el verdadero evangelio. Pablo, al usar este término para Jesús, subvierte el lenguaje imperial. El verdadero evangelio no es de César, sino de Cristo. El verdadero Señor y Salvador no es de Roma, no es el imperio romano, no es el imperio romano. La salvación que viene
no es del Imperio Romano, no es de los griegos, no es de los persas, no es de los egipcios, no viene de ahí, no es de César, no es de Pilato, no es de un emperador, no es de la política. El verdadero evangelio, el verdadero Señor y Salvador es Jesucristo crucificado y resucitado. Ese es el evangelio de Jesucristo. Culturalmente hablando, eso era radical en el siglo I y peligroso. Corrían un riesgo terrible, un riesgo, ¿verdad? En ese momento, el siglo I, sobre todo en el segundo siglo, cuando los cristianos eran martirizados, eran perseguidos, eran comidos por los leones, eran crucificados, culturalmente hablando, no era fácil. ¿Por qué? Porque ahí lo que imperaba era el emperador que tenía que ser adorado como un dios. Pero ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio, el verdadero Señor no viene de Roma, viene de arriba, viene de Cristo. Cristo Jesús. Eso era radical y peligroso ante los poderes imperiales. Estimados y estimadas, Dios les bendiga. Mañana vamos a seguir con esta temática de versículos 8 y 9. Puedan compartir este video, puedan compartir este estudio. Dios me lo bendiga a todos. Vamos a seguir compartiendo, vamos a hablar de distintos temas, vamos a tratar de dar estudios en vivo, ¿verdad? Amén. Así que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones a todos ustedes y puedan compartir este video. Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones.